Mire lo que dice el Señor. Dice en San Mateo, la pregunta sobre el ayuno. Mire, entonces vinieron a los discípulos de Juan. ¿Quién eran? ¿A quién se estaba diciendo, preguntándose de Juan? ¿Cuál era? ¿A Juan qué? ¿A qué Juan? ¿Al que le reveló el último tiempo del Apocalipsis? ¿O a quién creen que vino? A Juan Bautista, hermanos. Por eso tenemos que poner atención cuando estamos escudriñando. A Juan Bautista, el que vino anunciando la venida de nuestro Creador, cuando él todavía no había venido. Pero él venía gritando, gritando por el desierto, que decía, arrepintaos porque venía el Salvador. Entonces dice así, entonces vinieron, dice, a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué vosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Miren lo que les dijo, y tus discípulos no ayunan. ¿A quién le estaban preguntando eso? Que no ayunan. Le estaban preguntando a vuestro Señor Jesús. Le estaban preguntando, por eso le dije, mire, atiéndeme. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, o sea, los discípulos de Juan Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Y los discípulos, dice, y los discípulos no ayunan. Dijo, ¿a quién se estaba refiriendo? Dijo, ¿a quién se refería? Aquí vamos a ver. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Miren, pero vendrá, dice, días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Porque si estaban con la vida, estaban con el pan de la vida, estaban con el agua de la vida, ¿para qué querían ayunar? Si estaban ¿con quién? Con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Estaban con Él, que Él era el pan de vida. ¿Y qué dijo? Venid todos a mí los que están cansados y bebed del agua que yo os doy de vida. ¿Para qué necesitaban? Si estaban con Él. Pero de Juan necesitaban porque todavía no estaba nuestro Señor aquí. Y necesitaban de que se arrepintieran porque venía el Salvador, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo o no? ¿Van entendiendo o no van entendiendo? A ver, miren lo que dice. Y sigue hablándonos. Y sigue hablándonos nuestro Dios. Y dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Vendrán días. ¿Y qué creen? ¿Está en la tierra nuestro Señor Jesucristo? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está? Ya no está. Él está en el trono al lado de nuestro Padre Celestial. Pero entre nosotros, ¿quién está? Está el Espíritu Santo. ¿Qué dijo pues en Pentecostés? ¿Qué le dijeron? Que no se fuera. Y Él les dijo a vosotros les conviene que yo me vaya, porque voy pues a preparar muchas moradas en la casa de mi Padre, dijo vuestro Dios. Pero no se preocupéis, porque yo les mandaré el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? ¿Quién es el Consolador aquí ahora para nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador. ¿Quién creaba pues? Cuando dice que volaba y que todo era agua y una bóveda negra. ¿Qué volaba, hermanos? ¿Volaba un hombre? ¿Qué volaba? El Espíritu Santo, hermanitas, el Espíritu Santo. Y ese es el Consolador, el Espíritu Santo que está ahora entre nosotros. O sea, no estamos solos,
Por eso es para qué está el Espíritu Santo al lado de nosotros, para que no caigamos hasta la venida de vuestro Dios. Pero sí caemos, hermanos, porque entonces no hemos entendido y no nos ha amanecido en que vuestro Dios subió a estar sentado a la diestra del Padre hasta su venida, hermanos. Pero tenemos el Consolador del Espíritu Santo. ¿Qué dijo? El que cree en el Padre, el que cree en el Hijo. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. ¿Es verdad, no es cierto? Ya, entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Son una sola? Eso, hermana. Entonces, tenemos el Espíritu Santo aquí, en este mundo, entre nosotros. Hermano, no estamos solos. Pero ya falta poco para que se retire y entonces quedará el lobo, el engañador, hermanos. Entonces, miren. Entonces dijo, sigo hablándonos. Por eso es que dijo así el Señor. Vendrá días cuando el esposo se les será quitado y entonces ayunarán. O sea, será quitado. Cuando lo mataron a nuestro Señor, fue quitado de este mundo dentro de nosotros. Y en el versículo 16, nadie pone remiendo, de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo, dice, tira del vestido y se hace peor la rotura, hermanos, la rotura. Miren, nadie pone, dice en el versículo 17, ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntos. Pero tenemos que entender esta palabra, hermano. Tenemos que entender esta palabra que nos quiere decir el Señor. Aquí donde dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces, ¿ustedes qué me dirían sobre esto? Si tienen un vestido viejo, ¿pondrían un remiendo nuevo? ¿Cómo quedaría ese vestido que ya está viejo y el remiendo nuevo? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Y también dirían, si echan vino nuevo en odres, o sea, digamos en una vasija, viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntos. Entonces vamos a ver, ahora hermanos, para que entendamos mejor la palabra que nos está hablando el Señor del remiendo y digamos y el vino. Vamos a entender. A ver, vamos a ver qué nos dice en San Mateo. Vamos a San Mateo en el capítulo 2, el versículo 18 y 22. San Mateo 2, a ver un momentito, perdón, San Marcos es, San Marcos, en el capítulo 2, San Marcos. Vamos a ver qué nos dice en San Marcos, en el capítulo 2, y el versículo 18 y 22. 18 y 22. ¿Han encontrado, hermanos? Ya, estamos en el capítulo 2 de San Marcos y el versículo 18. Dice, y los discípulos de Juan, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron,
¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Estamos primero en la primera que nos ha hablado, que nos dice acá del ayuno, porque estamos en el ayuno, ¿no? Para que entendamos lo que dice vuestro Dios, ¿no? Y dice así, y si un poquito bajamos al versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras estén con ellos? Mientras dice, está con ellos el esposo, entre tanto, ¿qué tiene conmigo? Dice, el que tiene conmigo al esposo no pueden ayunar, porque él es la comida y el agua, tienen todo, ¿no? Ahí vamos. Ahora vamos al versículo 22. Al versículo 22, hermanos. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos sea echado. Vamos a ver. Ahora, va a entender mejor. Lo vamos a hacer después para entenderlo mejor. Vamos a San Lucas. En el capítulo 5 y el versículo 33 y 39. San Lucas. Vamos a San Lucas, hermanos. El capítulo 5. En el capítulo 5, hermanos. San Lucas. 33 y 39. 33 y 39. ¿Qué es lo que dice? En el 33 dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los que dice de los fariseos, pero los ayunos, dice, pero los tuyos comen y beben, le decían a Jesús, porque sus discípulos estaban con él comiendo y bebiendo. Ellos, los fariseos y los de Juan Bautista, hacían ayuno, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. ¿Y qué nos dice? Más abajito leamos el 34. ¿Qué dice? A ver. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Porque estaba Jesús con ellos. Él era el pan de vida y el agua de vida, hermanos, ¿no? Ahora, vamos al versículo 39. Ninguno que bebe, dice, del añejo, dice, mira, y ninguno que beba del añejo, ¿y ustedes qué dicen? A veces uno dice, sácate ese vinito que está añejado, ¿no dice? O cualquier bebida, que tiene harto tiempo, está, ¿no es cierto? Harto tiempo, y dice, ya está añejo, ¿no dicen ustedes? ¿Ya? Dice así, por eso miren lo que dice. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Dice, ya, el añejo es mejor. Y si leemos un poquito de arriba del 37, miren lo que dice. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama, y los odres se perderán. En el 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos, dice, se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Ahora, ¿qué quiere decir en la palabra vuestro Dios? ¿Qué quiere decir del vino nuevo y el vino añejo? ¿Qué quiere decirnos en esa palabra vuestro Dios? Si vamos a entender la palabra de nuestro Señor. Porque dice en su palabra nuestro Señor
como dice aquí, como dice en el 38, más el vino nuevo en odres, miren, escúchenlo bien, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y lo uno y lo otro se conservan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sigue la humanidad del mundo? La mayoría. ¿Qué sigue? Sus tradiciones y sus costumbres. Hermano, sus tradiciones y sus costumbres. Porque esto viene desde los profetas, desde tiempos pasados. Cuando vino nuestro Señor, vino a dar ¿qué? El vino nuevo. ¿Entendemos la palabra de Dios? Vino a dar el vino nuevo. Y si Él estuvo entre nosotros, que nos dio y nos enseñó, ustedes, ¿por qué el mundo lo cambia y retrocede a lo que fue pasado? Porque cuando estuvo en la palabra de Dios a los profetas, ¿qué hacía el mundo, los reyes? Vivían en sus tradiciones, en su idolatría, en sus costumbres y en sus tradiciones. Pero cuando vino vuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino como el vino nuevo, con su vasija nueva. Y los que escucharon de Él y obedecieron, están en esas vasijas nuevas, que no se rompen, hermanos. Porque nosotros creemos en Él, tenemos fe en Él, y somos muertos bajo el agua en el bautizo para resucitar, porque Él entregó su vida y derramó su sangre por nosotros. Y nosotros somos salvos por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en el bautizo, siendo sumergidos al agua, resucitamos y estamos en comunión ¿con quién? ¿Con quién estamos en comunión? Con nuestro Señor.